Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues voy a hacer una serie de vídeos explicando paso a paso cómo domotizar el termo. Un termo analógico con termostato o manual, nada de smart, de termo smart ni nada por el estilo, ni inteligente, es decir, un termo de toda la vida. Lo vamos a controlar de manera que vamos a poder aplicarle la potencia que nos venga en gana a través del dimmer. Todo esto automatizado con la domótica, no vamos a hacer nada manual, sino vamos a automatizar para que los excedentes, para que en determinado horario, lo que nosotros queramos. Si vamos a conseguir una potencia brutal, más que lo que nos ofrece un termo Smart, estos wifi que hay y demás, que aprenden costumbres, tal, pero que al final quien mejor conoce nuestras necesidades somos nosotros, y con la domótica y, y conociendo la temperatura del termo, con un sensor de temperatura, con el dimmer y un módulo que nos envíe a nuestro sistema domótico, en este caso un D1 Mini, ¿vale? Un dispositivo con transmota, nos envíe los datos al sistema domótico, vamos a poder hacer prácticamente lo que nos venga en gana. Todo esto muchísimo mejor que estar apagando y encendiendo el termo. Nos permite tener con un inversor de 5.000 vatios, como expliqué en otros vídeos, un termo de 2.000 vatios. Y además vamos a aumentar la eficiencia notablemente. Vamos a tener un ahorro energético bastante importante. Esto penaliza, como ya explicaba en el otro vídeo, penaliza los tiempos de calentamiento, pero hay veces que no necesitamos, no sé, por la noche. Por ejemplo, si tenemos de red o en determinados horarios que nosotros sabemos que tiene menos uso el termo, pues podemos alargar los tiempos de calentamiento, al final, pues bueno, en resumen, conseguir un ahorro energético que puede llegar ya con una eficiencia tremenda, alcanzar el 40%. Pero vamos, mínimo el 25-30% se alcanza sin ningún problema. Vale, entonces os voy a explicar los distintos elementos. Bueno, antes de empezar, os voy a decir que voy a dividir todo esto de la parte Smart con mucho detalle en 4 vídeos. El primero es este, evidentemente, en el que vamos a hablar de los distintos elementos, ¿vale? Que tiene el termo, lo que es la domotización del termo. Y en el segundo vamos a hablar de la parte de instalación del firmware Tasmota aquí en el módulo D1, en el D1 Mini. Y en el tercer vídeo vamos a hablar de todas las conexiones, tema de seguridad del termo, cómo se debe instalar, un poco, a lo mejor me salgo un poco de la solución para hablar también de las protecciones del termo. Es un elemento bastante importante y es muy importante que esté protegido, tierras, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poco así por lo general, dejar clara el tema de seguridad del termo y el dimado y cómo se instala, todo lo que son los esquemas y demás. Y en la cuarta parte, en la última parte, que el cuarto vídeo, lo que vamos a ver es toda la parte de integración con Node, de cómo enviamos mensajes MQTT, cómo tenemos la temperatura con la sonda, etcétera. En el tercer vídeo veremos cómo instalar la sonda, ya aparte de todo el cableado, cómo instalar en el termo, cómo la tengo yo instalada, cómo se puede instalar la sonda fácilmente para obtener la temperatura. Entonces, en este primer vídeo, básicamente es decir los elementos que tenemos: un dimmer, un D1 que es el que controla el dimmer y el que envía los datos a nodo red, y una sonda de temperatura, no tiene más. Por no hacer el vídeo de 3 minutos o 4 minutos, pues os voy a contar algunos detalles más. Por ejemplo, de cómo funciona. Esto está definido todo en Tasmota Lighting. En Tasmota Lighting tienes el control de luces y el dimado, ¿no? Prácticamente el dimado de luces. Esto al final aplica a lo que es el dimado de una resistencia, pues prácticamente es lo mismo. Lo que vamos a conseguir es variar con el dimmer los niveles de salida de tensión. Si variamos los niveles de tensión sobre una carga, lo que haremos es variar la corriente y por tanto la potencia. En eso se basa. Si no aplico ninguna tensión, lo apago, es decir, que esto puede apagarlo y encenderlo a cualquier nivel de potencia. Para eso vamos a tener siempre el termostato del termo a tope y vamos a poder calentar el agua hasta donde nos dé la gana. Yo tengo algunos comandos por Telegram que yo le puedo decir al termo hasta dónde quiero que se caliente. Si un día quiero que se caliente a 55 grados, le mando un comando termoset 55, bueno, lo que yo me invento el protocolo, y el termo calienta hasta los 55 grados y ahí corta. Es decir, también normalmente lo tengo que calienta hasta los 70 y siempre tengo el agua lo más caliente posible
para tener mayor tiempo de, digamos, de servicio, tener más cantidad de agua y luego como va teniendo algunas pérdidas con el tiempo, pues para que se mantenga lo más caliente posible. Vale, esto ya depende de la necesidad de cada uno, pero podemos hacer lo que nos venga en gana. El módulo dimmer lo que tiene son unas patitas de control aquí que va a gestionar, como ya digo, el Thermota lo soporta, toda la conexión está definida en Thermota Lighting, se puede encontrar por Google, de hecho lo veremos en el vídeo 3, todas las conexiones, y tiene una configuración específica, con lo cual vamos a poder mandarle comandos de dimado vía MQTT desde Node Red para que se ponga a distintas potencias. Hay, en cuanto a lighting, en cuanto a lo que es un dimado de luces, o el dimado en general, hay distintos perfiles, porque al igual que el oído es logarítmico, sabéis que todos los potenciómetros buenos son logarítmicos porque no es lineal, en la vista pasa lo mismo, es decir, a nivel de luces pasa lo mismo, hay distintos perfiles. Lo que quiero decir que un dimado del 50% no siempre va a corresponder a un 50% de potencia. ¿Vale? Entonces luego cuando tengamos todo funcionando vamos a calcular la potencia que tenemos en el termo a distintos niveles de dimado para conocernos el perfil de nuestro sistema, ¿vale? Para saber que un 20% corresponde a tanta potencia, un 25% de dimado a tanto. Lo que tenemos claro es que al 0% está el termo apagado, al 100% a su máxima potencia. Entonces podemos sacar con la pinza amperimétrica, eso lo haré en el tercer vídeo, haremos mediciones, las corrientes y poder calcular las potencias. De todas maneras, se puede integrar una pinza amperimétrica, que es lo que yo tengo hecho, para conocer la potencia del termo. Es decir, que ya no es que yo conozca que un dimmer 25% Thermota va a hacer que el termo, en mi caso, esté, no sé, a 600 vatios, sino es que yo lo estoy midiendo y estoy consiguiendo los consumos para saber lo que consume de forma diaria el termo. Si estoy enviando datos, estoy almacenando datos para saber lo que yo gasto diario en consumo, kilovatios hora, diarios con el termo. Ahí es donde yo, bueno, pues haciendo muchas mediciones, es donde estoy viendo que realmente esto supone un ahorro muy importante. Y además de poder tener el termo funcionando con inversores de 5.000 vatios, con lo que implica, ¿no? Con las ventajas que implica. Entonces, el dimmer, lo único que tiene, le veremos las conexiones, pero vamos, yo os adelanto que tiene una entrada de línea 230, el neutro que se comparte con la salida, que es este último pin, se comparte, tiene aquí una regleta, entonces vamos a llevar el load, que es la fase al termo, el neutro también, y bueno, aquí hay realmente dos líneas, ¿no? La de salida y la de entrada, neutro y la línea de la red. Esto vendrá del inversor, realmente, es decir, la salida no, bueno, no va a venir directamente el inversor. Tengamos en cuenta que nuestro termo va a tener sus protecciones, va a tener un magneto térmico en el cuadro, donde va a venir aquí su toma de tierra, etcétera. Pero bueno, la entrada son estos dos pines y la salida son estos dos puntos de aquí, ¿no? Carga y neutro. Entonces, ¿cómo se controla? Bueno, este dispositivo os lo pondré en la descripción. Lo que se basa en un TRIAC, lleva un BTA, este lleva un BTA 24. El que yo tengo instalado es un BTA 16, que sobra. El mío es idéntico, pero hay dos modelos, uno que lleva el BTA 24 y otro que es el BTA 16, que la diferencia es que uno es 16 amperios y otro 24, pero físicamente no se pueden distinguir, salvo viendo el modelo, que aparece aquí. Veríamos el modelo, aquí es donde vamos a poder identificarlo, que este es el módulo HL, ese es de high load, ¿no? Lo que especifica es que es un modelo de alta corriente, digamos, de 24 amperios, y el otro modelo realmente no sé cómo se identifica, no, ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero vamos, físicamente es igual, pero vamos, voy a poner el enlace. La diferencia de precio es poca, pero que sepáis que el de 16 amperios valdría, puesto que si el termo es de 2.000 vatios como el mío, la corriente es inferior a 10 amperios. 10 por 2.300, por 230, perdón, la intensidad por la tensión nos da la potencia, es decir, que si fueran 10 amperios serían 2.300 vatios, porque la corriente está ya en torno a 9, entre 8 y 9, más unos 9 amperios aproximadamente.
Entonces, ¿cómo se controla el dimmer? ¿Cómo varía? ¿Cómo funciona? Pues esto es un funcionamiento basado en tiempos de disparo. Del cargarnos parte de la señal de entrada. Y entonces, al cargarnos parte de la señal de entrada, lo que estamos haciendo es variar la tensión de salida. Como podéis ver, aquí lo que lleva es el VCC, GND, ZC y PSM. El VSC es como está autoacoplado, ¿vale? Esto la ventaja que tiene es que está autoacoplado a la parte de potencia, lo que sería la parte de potencia de la parte de control está autoacoplado, pues lleva alimentación. Es decir, que lleva una patita que son 5 voltios, porque funciona a 3,3 voltios, no vamos a manejar 5 voltios. Lleva GND, tierra, es decir, negativo, positivo, negativo, realmente, de la fuente de alimentación. Tiene una patita que se llama ZC, que es cero cross, paso por cero, y luego, esto es una patita de salida que nos indica, sirve para el sincronismo, nos indica cada vez que la señal alterna de entrada pasa por cero, y una patita que es una entrada, que es el PSM, el Pulse Skipping Modulation, que lo único que hace es poner en conducción el triac cada vez que le damos un pulso. Entonces, el sistema, el funcionamiento, se basa en que yo tengo la tensión de entrada, esto sería, digamos, la fase de entrada, la línea, el cero cross nos va a dar estos puntos, nos va a dar impulsos cada vez que la señal pasa, hace la transición de positivo a negativo, es decir, estos puntos de aquí, y el dimado se produce de la siguiente manera. Esto sería la salida LOAD, la carga, y lo que hace es que el D1, cada vez que recibe el paso por cero, dispara el triac en un momento dado. Es decir, que en función del dimado, lo dispara antes o dispara después. Por ejemplo, si fuera lineal y lo queremos disparar al 50%, queremos hacer un dimmer 50, es decir, poner la carga de 2000 vatios a 1000 vatios, lo que haríamos es aquí disparar, esos son 230 voltios a 50 hercios, por lo que el periodo de la señal son 20 milisegundos, ¿vale? Estos son 20 milisegundos. 20 milisegundos, aquí son 10, 180 grados, 10, y aquí a 45, perdón, aquí a 90 grados, estamos hablando ya de 5 milisegundos. ¿Vale? Estos son 5 milisegundos, 10, 15 y 20, que es el periodo de la señal 50 hercios. Si el D1, cuando recibe el 0 cross, dispara a los 5 milisegundos, dispararía aquí. Por lo que haría lo siguiente. Dispararía y entraría en conducción el triac hasta el siguiente 0 cross. ¿Vale? Aquí necesitaría de nuevo un disparo, aquí entraría en bloqueo. A los 5 milisegundos volvería a disparar hasta el 0 cross. 5 milisegundos, nuevo disparo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos conseguido? Recortar la señal a la mitad. Si os dais cuenta, ese es el procedimiento de dimado de variación de la tensión. Si aquí hay 230 voltios, tenemos la señal completa. Aquí hemos recortado la mitad de la señal. Vale, simétrica, pero la hemos recortado al 50%. Ten en cuenta que esto iría así. Vamos a pintarla, ¿no? Iría así. ¿Veis? Pero nos hemos cargado la mitad, por lo que solo está conduciendo el triac. Durante el periodo, pues tendríamos 115 voltios. Si yo ya disparo en vez de aquí, aquí, cada vez obtengo menos señal, cuanto más me acerco aquí a los 180. Es decir, aquí a los 10 milisegundos. Cuanto más me estoy acercando aquí, si coincide el paso por cero con el disparo, pues voy metiendo cada vez más señal, más señal, más señal. Voy aumentando el nivel de tensión de salida. Así que podríamos aumentar el nivel de tensión de salida. Aquí un ejemplo, aquí hemos aumentado el nivel de salida, entonces en vez de 115, pues a lo mejor hay 170 voltios, ¿vale? Como ejemplo. Ese es el funcionamiento del módulo dimmer. ¿Qué es el D1 este? ¿Esto qué es? Esto lo que es un dispositivo que no es más que un microcontrolador que incorpora Wi-Fi, entonces se carga un firmware, ¿vale? Tiene un programita, se carga en la EPROM, la memoria interna del programa, se instala el firmware y se programa. Tiene una interfaz web, tiene aquí
incluye la parte de Wi-Fi, su antena, y nos podemos comunicar con él. Es decir, se asocia a nuestra Wi-Fi, lo configuramos, asocia a nuestra Wi-Fi y ya podemos acceder a la configuración de Transmota. Entonces, en Transmota, pues lo que vamos a poder es configurar una serie de salida. Como es un microcontrolador, pues tiene una serie de... Lo podemos ver aquí. A ver si se ve bien, ¿no? Tiene una serie de puertas. ¿Veis? Tiene aquí la alimentación, 5 voltios y GND. Luego salidas digitales. Estos son in-out digitales de 4, de 3, de 2, de 1. Y sí, de 1. Tiene aquí un puerto, aquí uno ART, un puerto serie RxTX. Aquí tiene alimentación, tiene la posibilidad de alimentación a 3,3. Aquí tiene la salida de 8, de 7, de 6, de 5 y de 0. Y luego tiene una entrada analógica que es el A0, y aquí una patita de reset. Es decir, es lo que tiene prácticamente para programarlo. Lo veremos en el siguiente vídeo, pero vamos, tiene aquí un micro USB. ¿Vale? Tiene un botón de reset, se puede resetear aquí. Tiene un botón de reset, podéis ver aquí, y nada más. Entonces con este dispositivo cargando el firmware ya lo podemos asociar, lo podemos conectar al módulo dimmer y ya podemos empezar a mandar, como soporta, Transmota soporta MQTT, podemos tener instalado el broker MQTT en la Raspi, junto con el Node-RED y otros programas, y podemos ya tener el control. Podemos tener el control ya del termo. La parte de temperatura, ya para describir qué es el Dallas, que es este dispositivo, que es el Dallas, tiene un formato TO92, ¿vale? En encapsulado. Es bastante pequeño. La ventaja de este formato, del Dallas, la ventaja que tiene, bueno, no se llega a ver, creo que no se llega a ver. El formato que tiene nos permite meterlo en el termo. Tened en cuenta que el termo, lo que tiene realmente, el termo lo que tiene internamente, pues es la resistencia, ¿vale? Una entrada de agua y una salida de agua, que es un tubo que la coge de la parte superior. Esta es la salida de agua, ¿vale? In, out, ¿vale? Entrada de agua, la resistencia, y luego lo que lleva es un tubo lleva un tubo que no está sumergido en agua, es un tubo hueco que se accede de la parte inferior, en el cual está la sonda del termostato del termo. Pues aquí es donde vamos a introducir la sonda de temperatura, que lo veremos, lo enseñaré en el mío como lo he hecho, de manera que esta va a quedar más o menos en el centro del termo, nos va a entrar unos 30-40 centímetros, en el que yo tengo de 120 litros, va a entrar al centro y nos va a estar midiendo la temperatura del agua del termo. Esos datos, este D1 se conecta también el sensor de temperatura, el DS18B20, el Dallas, se conecta al D1, y el D1, en cuanto lo detecta, hay que configurarlo previamente, veremos las configuraciones, va a empezar a enviar datos de la temperatura a Node-RED a través de MQTT. Entonces, la ventaja de eso es que ya pudiendo dimar el termo y conociendo la temperatura, vamos a saber ya, la temperatura también es importantísima, porque ya no es lo mismo tener el termo a 35 grados centígrados, querer calentarlo, que tenerlo a 55. Y podemos jugar también con niveles de potencia, con los tiempos, bueno, podemos hacer lo que se nos ocurra. Entonces, lo único que tener en cuenta es que esto va a ir separado, es decir, que yo tengo 2,5 metros desde el Dallas al D1, utiliza 3 hilos. Os explicaré cómo se cablea, dónde es conveniente instalarlo, y luego cómo configurarlo, el Dallas. Entonces ya el D1 empezará a obtener los datos. La salida digital, porque envía un tren de bits, lo que está es enviando una PDU, una trama de datos, un paquete de datos al D1. ¿Vale? Entonces está enviando datos y el D1 nos va a estar enviando no la red. En todo momento vamos a conocer la temperatura. Entonces, lo que es importante es que la alimentación, para que no haya ruido, utilizar una fuente conmutada de 5 voltios.
algún alimentador de 5 voltios que sea de un teléfono móvil que ya no utilicemos, antiguo, que sea un poco una fuente un poquito de calidad. Y no estas chinas que venden, que son así de muy pequeñas, las voy a pintar a tamaño real. Que lleva aquí un transformadorcillo, un condensador, una resistencia y poco más. Vale, lo digo porque estas podrían generar ruido y esto como genere ruido a la distancia que va a estar, que puede estar a 2 o 3 metros o más del D1, podría generar ruido por la línea y no obtener la temperatura del D1. Vale, entonces una fuente que esté más o menos bien filtrada y que funcione de forma adecuada. Pues esto es todo, estos son los elementos que necesitamos, los voy a poner en la descripción. En el siguiente vídeo vamos a programar esto, vamos a programarlo, cómo se programa, qué programa necesitamos. En el tercer vídeo todo el cableado. Y en el cuarto, la parte de... Bueno, el tercero vamos a ver también parte práctica, conectaré una resistencia, lo montaré así en plan laboratorio, en plan práctica, y veremos cómo funciona. Y en la parte, en el último vídeo, insisto, que veremos toda la parte de no de red, un poco más ya de programación y de software. Así un poquito para arrancar y para hacer alguna cosilla. Así que nada, espero que haya resultado interesante el vídeo y iré actualizando, empezaré colgando este vídeo y los siguientes, ya según los vaya preparando, pues los iré poniendo en el canal. Cualquier duda, cualquier comentario, pues me escribís y yo encantado de responderos. Así que nada, un saludo y que vaya la semana bien. Gracias.